SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy, en un lunes que es muy poco lunes de puente, lunes pasado por agua en buena parte del país, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en el que el país se divide entre los que se van a despertar con resaca en algún momento del día después de la noche de Halloween y los que van a ir a los cementerios a poner flores a los suyos. Noviembre empieza con el compromiso de los países más poderosos del mundo para frenar el calentamiento global. Tutti i paesi del giorno la validità scientifica dell'obiettivo di 1,5 gradi. Reconoce la importancia de mantener el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a solo 1,5 grados al alcance. I think 1.5 is in the balance. Bueno, lo hemos escuchado en varios idiomas, hemos visto incluso a los líderes mundiales lanzar una moneda a la Fontana di Trevi en Roma para pedir suerte en la lucha contra el cambio climático. Y en eso deben confiar, en la suerte, porque más allá de las palabras de esta cumbre, apenas salen compromisos concretos, propuestas o medidas con las que se concrete cómo se va a reducir la temperatura hasta ese 1,5 grados. Sobre todo porque algunos de los países más contaminantes, como China, o sobre todo China, se resisten a participar. Siguiendo la cumbre ha estado el corresponsal de la SER en Roma, Joan Solés. È stato un successo. Ha sido un éxito, según el primer ministro italiano Draghi y según el presidente del gobierno español Sánchez. Sí que hacemos una valoración francamente positiva del resultado de esta cumbre. Los jefes de Estado y de Gobierno presentes en la cumbre este pasado fin de semana en Roma han ratificado acuerdos previos. El más importante, la reducción de emisiones de efecto invernadero para limitar así el aumento de 1,5 grados de temperatura, medida adoptada ya en el 2015 en el Acuerdo de París. Hoy absolutamente insuficiente. Los expertos y la Organización de las Naciones Unidas aconsejan elevar este objetivo a 2 centígrados antes de 2050. Aquí en Roma ha sido la intransigencia de Rusia y China lo que ha impedido avanzar en este sentido y fijar un plazo según fuentes diplomáticas, y quizás ello explique la ausencia en la cumbre de los presidentes de los dos países, Putin y Xi Jinping. La novedad destacada de este G20 es la intención de conseguir que el 70% de la población mundial esté vacunado contra la COVID-19 en el plazo de 8 meses. Intención muy ambiciosa, por no decir imposible, si consideramos que en los países con las rentas más bajas y con deficiente red sanitaria solo se ha vacunado el 3,3% de sus habitantes. Administrar al menos una dosis a casi el 60% restante en tan poco tiempo solo lo han conseguido algunos países ricos con la mejor sanidad, España e Italia, entre otros, en los primeros 8 meses de este año. Los líderes mundiales se viajan de Roma a Glasgow, donde desde ayer se celebra la cumbre del clima. Nuestra generación no va a detener hoy el cambio climático, pero sí debe hacer con urgencia el cambio de rumbo que necesitamos para detenerlo. Una cumbre que ha comenzado con este mensaje de su presidenta, una llamada para decir que todavía estamos a tiempo de frenar el drama climático que se produce ya en todo el planeta. Javier Gregori. El acuerdo del G20 para que el aumento de la temperatura media de la Tierra no supere el 1,5 grados sin duda va a dar mucho trabajo a partir de hoy a las delegaciones de los 192 países que se encuentran ya negociando en Glasgow, en la cumbre del clima número 26, que entra en su segundo día. Para poder cumplir este objetivo, las emisiones mundiales de CO2 tienen que reducirse a la mitad de aquí al final de esta década, una meta alcanzable, al menos según la secretaria de la ONU para el Cambio Climático, Patricia Espinosa, porque se cuenta con el apoyo de la ciencia. El éxito es posible porque tenemos la ciencia, los datos son inequívocos, el cambio climático es generalizado, rápido, se está intensificando e impacta ya en cada región del mundo, en la tierra o en el mar. Debemos limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados para finales de siglo. Sin embargo, el último informe de la Organización Meteorológica Mundial, que se ha presentado también en Glasgow, no es tan optimista, porque este año las emisiones de los gases que están ahora recalentando el clima de la Tierra volverán a aumentar. Y esta es la consecuencia en la práctica. Los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor o las inundaciones devastadoras, son ahora la nueva normalidad. Bueno, desde luego más nos vale que los compromisos que salen de este tipo de cumbres lleven además aparejadas medidas concretas, decisiones de calado, que eviten lo que ya es un hecho. Los últimos 7 años han sido los más cálidos que ha
registrado jamás la Tierra. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Pedro. Es la advertencia que ha lanzado Naciones Unidas, que pide que la cumbre de Glasgow sea un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático. A las temperaturas elevadísimas hay que sumar el crecimiento del nivel del mar en su máximo histórico y los fenómenos extremos, que son cada vez más frecuentes, con olas de calor que han dejado temperaturas de más de 50 grados en el último año. Pues con esta situación, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, las sociedades? Pues, por ejemplo, dejar de comprar coches de gasolina o diésel, que son los que más contaminan. El 63% de los españoles apuesta por adelantar el veto a esos vehículos, según una encuesta que publica hoy El País. La mayoría de los españoles, cerca del 90%, consideran urgente actuar contra el cambio climático, según este sondeo de 40DB para El País. Igual que hay un apoyo mayoritario a la reducción del uso de vehículos en el centro de las ciudades. Un 75% lo respalda. Los españoles están también dispuestos a realizar pequeñas acciones, como reducir el consumo de carne. La mayoría dice también reciclar en casa, pero cuando se pregunta por pagar más impuestos por las actividades más contaminantes, ahí ya más de la mitad de los encuestados no están dispuestos a contribuir. La cumbre del clima, las urgencias climáticas del planeta en la portada de este Hoy por Hoy, en la que también miramos a lo que ha dejado de sí el fin de semana deportivo, fundamentalmente en el fútbol. Un fallo del portero de la Real Sociedad en el último minuto dejó el derbi vasco en empate. Sampe, buenos días. Buenos días, Pedro. En el partido que cerraba los del domingo, dominó la Real hasta ese momento con el gol de Isaac de penalti. Aprovechó en el 92 Muniain el fallo de Remiro. Íñigo Martínez fue expulsado precisamente en el Athletic en el penalti y Marcelino no estaba de acuerdo. Me parece que para dejar a un equipo con 10 en un partido de estos hay que hacer algo más, y si utilizas pues una forma de actuar con un equipo, pues creo que debe ser igual, pero puedo estar equivocado. También ayer Cádiz 1, Mallorca 1, Atlético de Madrid 3, Betis 0 y Getafe 2, Español 1. Es la primera victoria de los madrileños en el campeonato. La Real sigue líder, un punto sobre Real Madrid y Sevilla. Cuarto el Atlético, los 4 están en puestos Champions, Betis y Rayo en los de Europa League. El descenso es para Granada, Levante y Getafe, y la jornada 12 se completa hoy con 2 partidos más: el Rayo Vallecano-Celta desde las 6:30 y el Levante-Granada desde las 9 de la noche. Empieza una semana que tiene varios frentes abiertos para el gobierno. Uno de ellos, habitual ya, tiene que ver con la luz y vuelve a subir después de varios días de descensos. Y afrontamos la semana con una de las vías de llegada de gas a nuestro país cerrado. De los 2 gasoductos con los que transportaba gas a nuestro país, una decisión fruto del conflicto diplomático entre ese país y Marruecos y que dificulta todo el proceso de traslado del combustible, lo que inevitablemente encarecerá su precio. La escalada de tarifas que afecta a España, pero también a gran parte de Europa, se debe, entre otros factores, al encarecimiento del gas en los mercados internacionales. Y a esto hay que sumar, sí, que hoy repunta el precio de la luz. El megavatio hora escala hasta los 91 euros, aunque lo hace después de días de descensos. Este domingo la tarifa estaba a 79 euros, la más baja en casi 3 meses. Luego está la reforma laboral. La semana pasada, ya saben, hizo tambalear un poquito la estabilidad del gobierno. Pedro Sánchez reúne mañana, va a ser la gran cita del día, a las 2 vicepresidentas, a Calviño y a Díaz, enfrentadas por liderar la negociación. Sí, Yolanda Díaz apuesta por derogar íntegramente la reforma laboral, que es lo que recoge el acuerdo de la coalición, pero Pedro Sánchez ha rebajado en las últimas horas la contundencia con la que sí habló hace solo 2 semanas en el Congreso del PSOE. Ayer en Roma, Sánchez se refirió, evitó la palabra derogación. Eso significará que algunas de las COCE se reconstruyan. El que podamos llegar a un acuerdo con los empresarios y los sindicatos será fundamental también para lograr esa actualización de nuestro modelo de relaciones laborales. Hoy, por cierto, entran en vigor los nuevos ERTEs de formación. Esta es una fórmula que premia a las empresas que incentiven a sus trabajadores a que se formen mientras están en ese tiempo de reducción de empleo y sueldo. Julio Guerra. La formación no es obligatoria, pero que la implementen o no va a suponer diferencias importantes para las empresas. Diferencias en cuanto a las exoneraciones que tendrán de las cuotas a la seguridad social de sus empleados. Si incluyen planes de formación para estos trabajadores con el empleo suspendido temporalmente, se ahorrarán el 80% de estas cuotas. Si no hay formación, se quedan como están ahora, entre el 40 y el 50%, dependiendo del tipo de empresa. Miguel Ángel lleva trabajando 38 años en un hotel de Madrid y lleva en ERTE desde que empezó la pandemia. Y te sientes solo y te creas en una burbuja aislado y necesitas tener contacto con la gente, con la empresa, con los compañeros. O sea, yo cuando te vas para la cama, como digo yo, la lavadora empieza a dar vueltas. Más del 90% de los trabajadores que han estado en ERTE ya han recuperado su trabajo, aunque aún quedan más de 230.000 personas en este mecanismo de protección del empleo.
En La Rioja está siendo muy difícil desprenderse de esa mezcla de luto y de indignación por el asesinato de Alex, un niño de 9 años, en el municipio de Lardero. El hombre que lo mató estaba en libertad condicional desde el 2020, ha ingresado ya en prisión, está acusado de un delito de homicidio. La Rioja, Ana Castellanos. El detenido por la muerte del niño en Lardero está ya en la prisión de Logroño sin fianza y por un presunto delito de homicidio. Francisco Javier Almeida se ha negado a declarar ante el juez y le recordamos que se encontraba en libertad condicional tras haber sido condenado a 30 años de cárcel por otro asesinato y agresión sexual a una mujer en Logroño. La decisión judicial la conocíamos ayer por la tarde y poco antes miles de vecinos del municipio de Lardero se concentraban en el lugar donde Alex se encontraba jugando cuando fue engañado por el presunto asesino para que acudiera a su casa y donde también falleció. Un eterno aplauso y aquí el tío abuelo de Alex ha reconocido que están destrozados y además Gonzalo Martínez ha insistido en que la muerte de su sobrino se podía haber evitado. 19 meses, la justicia ya podía haber hecho algo y creo que tendría que estar en la cárcel de por vida. A nuestro Alex no nos lo van a devolver, pero queremos que con esto se pudra en la cárcel. Siguen los mensajes de apoyo y cariño y claveles blancos en recuerdo de este pequeño de 9 años. Y nos vamos a fijar un día más en La Palma. Se cumplen 6 semanas de la erupción del volcán de Cumbre Vieja y mes y medio después la intensidad de la erupción no baja, no se reduce, al contrario. Solo este domingo se han producido 83 movimientos sísmicos, 83 terremotos y la ceniza dificulta la vida diaria de los palmeros. Vamos a Canarias, informa Eric Pestano. Finaliza ese puente con más cenizas que nunca porque la precipitación de este material ha acumulado espesores de entre 2 y 3 centímetros en los techos, calles y también en las calzadas. Así que es una prueba más de que el volcán siga a pleno rendimiento después de haber expulsado 7.700 toneladas de dióxido de azufre y mucha lava fluida. El material está cayendo sobre las coladas originales y también avanza por el interior de varios tubos volcánicos. Las coladas alcanzan los 30 metros de alto en algunos puntos y ocupan una extensión de 3 kilómetros de ancho. Bajo ellas, 963 hectáreas de terreno y 2.562 edificaciones sepultadas. Además, este domingo se ha igualado la magnitud del temblor más alto registrado hasta ahora de 5.0, que ha durado entre 3 y 4 segundos y sentido en el norte de Tenerife a unos 115 kilómetros de distancia. España encara el mes de noviembre con la incidencia del coronavirus controlada. Veremos qué influencia tiene en estos datos los días de puente. De momento nos mantenemos, es verdad que en el límite, pero en riesgo bajo. Sí, estamos rozando el riesgo medio, pero todavía no alcanzamos los 50 casos por cada 100.000 habitantes. La cifra es más significativa aún si miramos al 1 de noviembre de hace un año, cuando la tasa estaba por encima de los 500. Con esta evolución se van abriendo también las puertas al turismo internacional. Baleares, por ejemplo, ha puesto fin este domingo a los controles a viajeros internacionales en sus puertos y aeropuertos. Radio Mallorca, Sergio Zavala. Desde esta pasada medianoche, los viajeros nacionales no tienen que presentar el certificado de vacunación o una prueba negativa de la COVID una vez lleguen a un puerto o aeropuerto balear, tal y como hasta hoy sucedía únicamente con los niños pasajeros interislas o con aquellos que regresaran tras pasar menos de 72 horas fuera del archipiélago. Así termina una medida que el Gobierno introdujo el pasado 5 de diciembre, hace prácticamente 11 meses, para reducir una incidencia del virus que ascendía de forma preocupante. La Consellería de Salud ha indicado que esta medida de control durante casi un año ha supuesto un coste de aproximadamente 8,3 millones de euros. En este periodo, además de requerir la documentación pertinente, se han realizado casi 825.000 pruebas de control y se han cortado 1.540 cadenas de contagio. Bueno, durante año y medio el trabajo de los sanitarios se ha vuelto más penoso. Bien, pues más de 30.000 de estos profesionales se han unido en una asociación para intentar conseguir que antes de que se apruebe la nueva ley de pensiones se reconozca su actividad profesional como un trabajo de naturaleza excepcionalmente penosa, algo que ya ocurre con otros oficios, con otras profesiones, los bomberos, los ferroviarios o la policía. ¿Y por qué lo piden? Porque de esa manera, si quieren, pueden adelantar la edad de jubilación. Teresa Rubio. Han recogido más de 50.000 firmas en las últimas semanas porque necesitan que se redacte un estudio pendiente desde 2011 que analice la penosidad, toxicidad y peligrosidad de su trabajo y a partir de él que se elaboren unos baremos que les puedan servir para solicitar un adelanto de la jubilación en función del puesto de trabajo que ocupen. Domingo González, portavoz de la asociación. No hemos comprendido nunca que desde el año 2011 ninguna institución haya promovido que se haga un estudio que valore la penosidad y peligrosidad de la actividad
que desarrollamos seguir el objetivo de que una jubilación anticipada sea posible. Con las guardias, los sanitarios trabajan en 30 años el equivalente a más de 40 en otras categorías. Gracias a esta asociación, Comisiones Obreras y CESIF ya han iniciado los trámites para solicitar el estudio. Que las casas de apuestas son un peligro, un riesgo para los jóvenes es algo que, en fin, podríamos dar algunos datos. Un estudio pionero demuestra que la presencia de estos locales en el entorno de los institutos hace bajar el rendimiento de los estudiantes, sobre todo en aquellas zonas en las que hay menos recursos. Adela Molina. Hasta medio punto menos en la EBAU consiguen los alumnos de instituto con una casa de apuestas a menos de 500 metros en un barrio humilde. Un estudio pionero ha cuantificado por primera vez ese efecto cruzando las notas de los institutos de Madrid con los locales de juego que se abrieron cerca entre 2014 y 2017. La investigación demuestra además que ese efecto negativo no se diluye, sino que se mantiene en el tiempo y que solo afecta a los alumnos de centros públicos, no a los de concertados, que generalmente tienen familias con más recursos. Sergi Martínez es uno de los autores. Este tipo de modelos de ocio quizás lo único que, o la consecuencia directa que tienen es que aumentan la brecha de igualdad de oportunidades entre clases más humildes y clases más benestantes. Los autores de esta investigación pionera creen que habría que proteger los barrios más humildes de estas casas de apuestas, limitando o aumentando la distancia mínima a los institutos o desarrollando una labor pedagógica que alerte a los alumnos de los riesgos de este tipo de ocio. Y del exterior, hoy vamos a estar pendientes, entre otras cosas, de lo que ocurra en Texas, en Estados Unidos, porque el Supremo empieza a estudiar allí la durísima ley del aborto que ha aprobado ese estado. Una ley que limita el aborto a las 6 semanas de gestación. Esto supone prácticamente una prohibición porque en ese tiempo la mayoría de las mujeres no saben que están embarazadas. La ley tampoco contiene excepciones por incesto o por violación. El tribunal no entrará en el fondo de la cuestión, no se pronunciará sobre si es o no constitucional, sino que estudiará si el gobierno de Joe Biden tiene derecho a demandar al estado de Texas por ello, como hizo el pasado mes de septiembre. Informa desde Washington Víctor Sancho. En este caso de Texas, una de las leyes antiaborto más radicales que ya está teniendo serios impactos en las mujeres de ese estado, no se revisa estrictamente la constitucionalidad del aborto en Estados Unidos, sino el mecanismo de aplicación de la ley. Sin embargo, la audiencia de este lunes marca el punto de partida de lo que va a ser un periodo crucial para el futuro de un derecho establecido en el país desde hace casi medio siglo. Además del caso de Texas, dentro de un mes exacto, el 1 de diciembre, se debatirá en el Supremo otro caso sobre el tema, una ley en Mississippi que prohíbe los abortos más allá de las 15 semanas, diseñada específicamente para derogar la legalidad del aborto tal y como se entiende hoy en día. La llegada al Supremo de 2 casos de aborto es un hito para los conservadores que llevaban años buscando el contexto ideal para conseguir el fin de su legalidad. Gracias a las nominaciones de Trump, el Supremo goza de una holgada mayoría conservadora y los deseos de aquellos que quieren derogar este derecho podrían estar más cerca que nunca. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.